Legislación ambiental. Jóvenes, hace pocos minutos estuve conversando con la alumna ayudante que es la que se encarga de transmitir las clases que hago en los ramos que me tocan en la Escuela de Derecho, entre ellas la clase de ustedes. Y yo no tengo ningún inconveniente ahora que ella puede venir a pasar la clase al pendrive, que es el sistema que utiliza para pasar las clases, todas las clases, el día lunes. Porque yo estoy acá encerrado, porque estamos todos encerrados, ¿no es cierto? Y además por la edad, así que no puedo salir de acá. Y además de eso, la ayudante, a la cual le tiene que conseguir un permiso en la universidad para que venga a mi casa a ingresar a su pendrive las clases, tiene al igual que todos, ¿no es cierto?, también ahora el problema con el auto, que hay restricción, así como en Santiago hay restricción por ¿cómo se llama?, por la mugre que flota en el ambiente, acá por la pandemia, así que no puede venir todos los días, y el problema que estuvimos conversando era que justamente por su patente, por lo menos en esta semana le tocaba el día lunes le tocaba los días pares, así que ella va a poder venir, así que no habría problema para que el próximo lunes 18, como ustedes propusieron, hiciéramos la segunda prueba. Igual van a tener el término, como se llama, de las 24 horas para contestar. Le vamos a pasar la clase, no sé, alrededor de la 1 de la tarde, por ahí. El mismo plazo que hubo en el caso anterior, el mismo sistema de preguntas, el mismo sistema de evaluación, y va a entrar, ¿no es cierto?, entonces para la prueba hasta la clase de hoy día. Lo que sí quisiera, lo que sí quisiera pedirles es que, ¿cómo se llama?, no vayan a cambiar la fecha, porque también a mí me complica. Entonces, estamos de acuerdo. La fecha que ustedes pidieron, el mismo tipo de preguntas, el mismo tipo de evaluación. Y por ahí hay alguna cosita que cuando me acuerde se la voy a decir, en relación con lo mismo. O si no, les mando un correo, que también se lo va a mandar mi alumna. Bien, nosotros hemos estado estudiando la legislación ambiental y para ello hemos ido explicando lo mejor posible para ustedes que estudian otro tipo de ciencias, de qué se trata este curso. Y por eso es que ahora de nuevo, para lo que voy a pasar en esta clase, me voy a detener en el hecho de que cuál es el concepto de medio ambiente que tiene la ley 19.300 sobre este tema. Y eso ya lo hemos visto ya. Pero es para que se den cuenta de por qué vamos a tocar ahora los delitos penales. Ya hablamos, ¿no es cierto?, de la responsabilidad de tipo civil, la responsabilidad de tipo administrativa, y ahora vamos a hablar de la responsabilidad penal. Es decir, la responsabilidad nace cuando a uno, ¿no es cierto?, se le imputa un delito penal. Y ese delito penal puede estar en el Código Penal, donde normalmente está, o en leyes penales especiales. Y acá vamos a tener que hablar de una serie de delitos, algunos están en el Código Penal, otros están en leyes penales especiales. Entonces, lo que quería era recordarles, para que ustedes lo tengan en cuenta, que el concepto
de medio ambiente que otorga la ley sobre medio ambiente y al cual, reitero, ya nos hemos referido, es un concepto amplísimo, amplísimo. Nos señala como la concepción minimalista que el medio ambiente lo componen algunos elementos, sino que se va por el lado opuesto, es decir, que lo componen no solamente los elementos de la naturaleza, sino que además le han hecho otros agregados en donde ya tenemos hasta la cultura, ¿no es cierto?, de los pueblos. Entonces ahí, dentro del concepto de cultura, se involucran una serie de otros aspectos, el idioma, las tradiciones, etcétera, etcétera. Así que, una vez más, ¿no es cierto?, recordamos que para la ley sobre medio ambiente, el concepto de es decir, del medio ambiente, es que es un sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química y biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural, que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Les traigo a colación de nuevo este concepto porque ustedes van a ver que incluso tratándose de los delitos penales hay considerado una serie de delitos. Incluso algunos que indirectamente están relacionados con el medio ambiente no los vamos a tocar, como pueden ser los casos de inhumación o exhumación de cadáveres, o el traslado de restos de cadáveres, que también influyen en el medio ambiente, ¿no es cierto? Porque si no se produce una inhumación, es decir, un entierro en el lugar que establece la ley y con las exigencias que establece la ley, toda la materia orgánica que se pudre, ¿no es cierto?, crea bacterias, virus y hongos, lo cual a su vez acarrea enfermedades. Es decir, como es tan amplio el concepto, también se van ampliando los horizontes de lo que estamos estudiando. Así que esto es más que nada para que ustedes no vayan a preguntarse, oye, ¿por qué estamos hablando de acá y después seguimos hablando por este otro lado que tiene una cosa totalmente distinta? Pero todo está relacionado con el concepto de medio ambiente que otorga la ley respectiva, la 19.300. Bien, reitero entonces que hay un sistema de responsabilidad por daños al medio ambiente, dentro del cual están, ¿no es cierto?, las sanciones de carácter civil que se les expliqué, y también las sanciones de carácter administrativo que también les expliqué, a través, ¿no es cierto?, de la competencia que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente. Ella es la que aplica las sanciones ahí, a través de la facultad que le otorga la ley, como a todas las superintendencias. Y ahora vamos a hablar del sistema de responsabilidad penal frente a graves daños al medio ambiente. Y yo les señalé oportunamente en la clase anterior que no tenemos un derecho penal medioambiental sistematizado, asentado ya, sino que tenemos una serie de normas dispersas de carácter penal sobre medio ambiente. Incluso les señalé que la Fiscalía Nacional, es decir, el Ministerio Público, ¿no es cierto?, ha creado un proyecto de delito medioambiental, ¿no?, que en realidad es tan amplio el concepto, ¿no?, porque sigue el concepto de medio ambiente de la ley 19.300, que en realidad es muy difícil de aplicar, porque dentro de los sistemas penales existen principios que
que las legislaciones deben cumplir. Y así como el principio de tipicidad significa, ¿no es cierto?, que la ley debe estar vigente antes del hecho que cometen las personas. Por ejemplo, ese es un principio que nadie discute. Es decir, no me pueden a mí culpar, ¿no es cierto?, por un hecho que se va a legislar recién el mes que viene. Es decir, acá el principio de que la ley rige para el futuro es prácticamente inamovible. Hay excepciones en materia de retroactividad de la ley penal en casos muy especiales que básicamente tienen que ver más que con el delito, con la sanción, es decir, para beneficiar a los reos. Así como a este que le dieron la libertad condicional porque había estado cumpliendo una condena porque había matado a su mujer y a su hijo y lo había, como se llama, metido en un tambor, y por eso que en su momento se conoció como el delincuente del tambor. Ahora le dieron la libertad condicional, pues imagínense el asesinato que había cometido de la madre con su hijo. Y le dieron la libertad condicional porque había cumplido la mitad de la pena, es decir, había cumplido efectivamente la reclusión durante la mitad de la condena. Pero hay otros requisitos que se exigen y que no cumplió. Y dentro de esos otros requisitos, ¿no es cierto?, Gendarmería de Chile le hizo el informe a la Corte de Apelaciones, que es la que le concedió la libertad condicional, diciéndole que no era conveniente otorgarle la libertad condicional. Y la ministra salió anteayer, por ahí, diciendo lo mismo que dijo hace años atrás cuando también le reprocharon este caso. Salió diciendo que el derecho le daba la razón. Porque ahora la libertad condicional no es un beneficio. Cuando es un beneficio uno tiene que optar al beneficio y si cumple con los requisitos, con todos los requisitos, se lo puede otorgar la autoridad que corresponde. Pero cuando es un derecho, uno lo puede ir a exigir. No tiene que optar, ahí uno va a exigir el derecho. Lo va a exigir. Entonces, para los tribunales de justicia chilenos, esta libertad condicional es un derecho. Y salió y estaba conviviendo con una señora y la niña fue a la casa y justo estaba este caballero, si pudiera decírselo así, y mató a la niñita de 16 años. Y no se sabe, parece que la descuartizó después que la mató, ojalá que haya sido así. Por lo que dice la formalización, lo que escuché ahora, porque lo formalizaron ahora, hoy día, parece que también hay violación. También hay violación. Hay un concurso de delito que se llama. Es decir, cuando una persona comete más de un delito. Más de un delito. Está el asesinato, la violación y la inhumación ilegal, porque no la enterró en el lugar que debía enterrarla. Y hay otro delito más, no me recuerdo, claro, de conocimiento de la Fiscalía. Bien, entonces nosotros también explicamos cuál era el bien jurídico protegido en este caso, del medio ambiente, ¿no es cierto? Y vimos que habían posturas, unas que rechazaban considerar al medio ambiente como un bien jurídico, otras que aceptaban el medio ambiente como bien jurídico, porque decían, mire, si está la propia Constitución reconociendo el medio ambiente, no hay ni que discutir acá. Y hay una concepción antropocéntrica que es la que prima en la definición de medio ambiente de la ley 19.300, que es aquella que tiene como centro al individuo, ¿no es cierto?, al ser humano. Claro. Cuando los elementos que constituyen el medio ambiente de cualquier manera, esos elementos de diferentes tipos, entre los cuales están los elementos químicos, que además son cambiantes, ¿no es cierto?, cuando de cualquier manera se conectan o se interconectan con el ser humano, entonces también forman parte del medio ambiente. Así que el ser humano es el centro en este sentido del medio ambiente. Bien, entonces
¿Qué es lo último que tenemos que decir para empezar a hablar ya de los delitos? Que, como en todo, el delito conceptualmente, ¿no es cierto? Yo le dije en su momento, cuando le expliqué más o menos lo que era el derecho bien en general, que, ¿no es cierto?, se trataba de ideas, de conceptos. Incluso les mencioné que en el caso del estudio de la medicina, ¿no es cierto?, ellos tienen el cuerpo humano, porque el cuerpo humano siempre, ¿no es cierto?, se puede ver, tocar, oler, mover, etc. Pero en el caso de los conceptos del derecho no, son conceptos inmateriales, son ideas, son valores, etc. Entonces, también estos conceptos inmateriales, en el caso, ¿no es cierto?, del delito y otros conceptos de diferentes áreas del derecho, también están formados por elementos. Y entonces, en el caso del delito, o de los delitos, de la cantidad de delitos que hay, penales, también hay partes que conforman este concepto de delito. Acción u omisión. Es decir, yo puedo cometer un delito haciendo algo o no haciendo lo que debo hacer, cuando estoy obligado a hacerlo. Yo puedo matar a una persona pegándole un balazo o dándole unas cuchilladas. Estoy haciendo algo. O puedo matar a una persona que tiene una diabetes grave a la cual tengo que administrarle su medicamento que tiene tal contenido a tal hora y en tal proporción, porque estoy obligado a hacerlo en el caso de la enfermera, del paramédico, del médico, etc. Y no lo hago. Si puedo cometer el delito de homicidio por acción o por omisión. Entonces, el primer elemento, la acción. Segundo elemento, tu acción típica, dice la ley. Típica, es decir, esa acción, para que constituya delito, tiene que estar reconocida en la ley, más o menos lo que les comentaba antes. Es decir, tenemos ya acción u omisión típica, es decir, considerada en la ley. Se tramitó, ¿no es cierto?, en el Parlamento, se discutió, etcétera, etcétera. Se cumplieron los 5 pasos para que un proyecto llegue a ser ley. Los 5 pasos. Iniciativa, discusión, promulgación, publicación, etc. Y además de estar vigente ya la ley, está tipificada en la ley, se requiere que esta acción típica sea antijurídica. Es decir, que yo no esté amparado por la ley para haber realizado una acción en contra, ¿no es cierto?, o defendiéndome del que me causa un agravio. Por ejemplo, si alguien me ataca, yo tengo el derecho a hacer uso de la legítima defensa para defenderme no solamente de mi vida y mi integridad física, de mi patrimonio, que son los bienes más conocidos, sino que de todos mis derechos, de todos mis derechos que reconoce el ordenamiento penal. Entonces, yo, ¿no es cierto?, en la definición de acción, en la definición de delito, perdón, tengo acción u omisión, como le puse los ejemplos, típica, que está considerada en la ley, antijurídica, es decir, que yo no pueda ampararme en una causal de justificación, que son varias, señala el código. Yo le hablo de la legítima defensa, que es lo más fácil de entender. También está el estado de necesidad, está el caso de la locura, está el caso de que no haya otro medio, etcétera, etcétera. Pero para que se entienda, no estoy amparado por ninguna causal de justificación. Está el ejercicio legítimo de un deber, derecho, oficio o cargo. El policía que me detiene y me priva de mi derecho a la libertad, si lo hace porque tiene una orden de detención en mi contra, está actuando, ¿no es cierto?, dentro del marco de la ley. Ahí hay una causal de justificación para el policía. Lo mismo el gendarme que me mantiene encerrado, etc. Es decir, tiene que ser antijurídica
esta acción o omisión típica tiene que ser también antijurídica. Y además de eso tiene que ser culpable. Tiene que ser culpable. Es decir, yo debo realizar esa acción u omisión típica y antijurídica, tengo que realizarla con dolo, es decir, con malicia. Tengo que hacerlo a propósito. Tengo que tener esa intención maliciosa de causar la muerte, en el caso que yo le decía del homicidio. Pero también puede ocurrir de manera culposa, es decir, que yo cause la muerte sin querer. Me pongo a pelear con una persona en el balcón del 5.º piso de un edificio y las dos personas que están peleando se quieren causar lesiones, ¿no es cierto? Uno se da de golpes para causarse lesiones. Pero lo que yo quiero es causarle lesiones. Pero de repente le pego un golpe tan fuerte, no me di cuenta que tenía tanta fuerza, le pego un golpe tan fuerte que lo tiro por el balcón para abajo. Entonces, si bien es cierto que yo quería causar lesiones y le causo la muerte, lo también cierto es que no quería causarle la muerte. Entonces la muerte es consecuencia de mi actuar imprudente. Es decir, ahí hubo malicia al inicio, es decir, en la pelea, cuando yo le empiezo a pegar a la persona, y después hay culpa en el resultado, es decir, la muerte. Esos elementos son los que conforman todos los delitos de las diferentes categorías de delitos que hay. Hay delitos que protegen la soberanía exterior del Estado, otros protegen la soberanía interior del Estado, otros protegen los derechos que están garantizados en la Constitución, otros protegen la fe pública, las falsedades, las falsificaciones, otros protegen, como se llama, los bienes, los derechos de los particulares solamente, otros protegen la propiedad, otros protegen la libertad y la indemnidad sexual, etcétera, etcétera. Esos bienes jurídicos los protegen. Entonces, en todo delito tienen que darse esas características, para que sea constitutivo de delito penal un hecho, una conducta. Bien, entonces, teniendo en cuenta esa idea que está en el artículo 1 del Código Penal, la definición de delito, es que vamos a hablar de los delitos relacionados ahora con el medio ambiente y primero respecto de los delitos que aparecen en el Código Penal. Y vamos a ir, cuando tenga más interés, ¿no es cierto? Vamos a ir señalando cuáles son los elementos subjetivos y objetivos de cada delito. Los elementos subjetivos de cada delito son si se trata precisamente de un delito, es decir, cuando se realizó la acción con dolo, con malicia, o cuando se trata de un actuar imprudente o negligente que constituye culpa, es decir, un cuasi delito. Yo voy manejando, voy distraído, me salto el disco pare y atropello en la esquina a una señora cuando va cruzando. Ahí no hay un delito, según la ley. Hay un actuar imprudente, ¿no es cierto?, que provoca una consecuencia que es hasta la muerte. Pero ahí la muerte es consecuencia de mi actuar imprudente, no malicioso. No malicioso. Yo estoy manejando no como me dice la ley del tránsito, sino que lo hago en forma imprudente, contraviniendo la ley del tránsito. Ahora, si yo utilizo el vehículo como un arma, entonces ahí sí, porque puedo utilizar cualquier tipo de cosa para matar a alguien, ¿no es cierto? Las formas de matar a las personas son infinitas prácticamente, infinitas. Hasta con agua la puede matar a una persona. No tirándola al mar, pues, no tirándola a un río ni a un lago para que se ahogue, no, con agua. Se puede, ¿no es cierto?, amarrar a una persona, abrirle la boca a la fuerza y empezar a echarle agua hasta que la ahoga. Es decir, los medios para matar son infinitos, los medios materiales y también los medios psicológicos o morales que también se llaman. El miedo, es decir, con las emociones, utilizar las emociones, el miedo, terror.
Una persona que cree que la van a matar sale arrancando, ¿no es cierto? Y la persona puede ir atrás, no sé, pues como hacen esas películas de miedo, que va ese tipo que creo que se llama Jason, ¿ah? Y va con una picota, qué sé yo, o con una motosierra, ¿sí? Entonces que arrancando, ¿no es cierto? Cree que lo va a cortar por la mitad, que si de puro terror se muere. O le crean el terror. Una persona que llama en la madrugada y le dice a una madre que sabe que es muy nerviosa, etcétera, que tiene su único hijo, etcétera, y le dice: señora, a su hijo lo acaban de matar en la calle de un balazo. A lo mejor provoca la muerte de una persona, de la señora, de la mamá. Los medios entonces para cometer el delito de homicidio u otros son inacabables, inacabables. Entonces, vamos a hablar de los elementos objetivos y subjetivos y después vamos a hablar de los elementos objetivos. Vamos a hablar de la acción, de las modalidades de la acción, del sujeto que realiza la acción, etc. En general, no vamos a hacer una frase completa de eso, de cada delito. Pero para que ustedes sepan que cada delito está compuesto por elementos también. Bien. En la prueba yo le voy a preguntar más o menos los delitos, ¿no es cierto? Sí, las preguntas, porque tenemos otras materias también, ¿no es cierto? Pero sí, en preguntas de esto vamos a preguntar algún delito para un estudiante de química, que usted estudia los elementos, los elementos, ¿no es cierto?, de la materia, orgánica o inorgánica. Así que no le voy a estar haciendo las mismas exigencias que a un alumno de derecho, evidente. Bien, entonces, en el Código Penal encontramos varios delitos relacionados con el medio ambiente. Y algunos de ellos están, por ejemplo, en el párrafo 9 del libro segundo del Código Penal, en los artículos 289 hasta el 291. Ahí tenemos varios delitos relacionados con el medio ambiente. Vamos a ir en el mismo orden del código para que ustedes, si quieren, ¿no es cierto? Yo les expliqué que si quieren ver cualquier ley, se meten en la biblioteca del Congreso Nacional y ahí ven, ¿no? Ponen Código Penal y ¡pum! Ahí les va a mandar el Código Penal. Y ahí ustedes ven los artículos, si es que no se los consiguen de otra manera. Y como ustedes son buenos para la computación, no sé, pues se pueden, los imprimen, los copian, no sé, cosas de ustedes, si le quieren tener el delito. Incluso vamos a ver algunos delitos que se han creado hace poquitos días, ¿no? Se terminaron de legislar y se hicieron ley, y que dicen relación con la sanción penal a estos chistosos que no quieren entender esto de la pandemia y siguen haciendo fiestecitas. Ahora hay una sanción penal. Hay presidio de reclusión para la primera vez, que si tiene irreprochable conducta a lo mejor va a poder sufrir la sanción en libertad. Pero la segunda vez ya no lo libra la pena de presidio o reclusión, que es lo mismo. Salvo que en un caso se obliga a trabajar y en el otro no. Pero bueno, hace poco más de 40 días que se legisló sobre eso. Y sobre otras cosas también, todo relacionado con época de pandemia, de crisis, etc. Porque parece que el futuro al mundo y a la juventud, a ustedes, les viene bien complicado, bien complicado. Apareció una noticia ayer de que en China habían cerrado una ciudad en el norte de China porque había muerto una persona por la peste negra, la peste bubónica, la peste que transmiten las ratas y otros animales de ese estilo, como las marmotas. ¿Y por qué? Porque esta persona, este chino, en China, comen marmota, pero comen el hígado de la marmota, porque dentro de esa cultura china y dentro de la medicina china creen que eso hace bien porque hay que comérselo crudo, el hígado de la marmota. Entonces, en el otro caso no se sabe si
este coronavirus viene porque los chinos comen pangolín, es decir, un tipo de oso hormiguero, o vienen los murciélagos. Esto lo comen generaciones de generaciones para atrás de chinos. Por eso que son más resistentes a estas mugres, ¿no es cierto?, estos virus. Bueno, y esta peste negra, que es la peste bubónica, es la que mató más gente en el mundo durante la Edad Media, la famosa peste negra. Claro, en esa época no había los adelantos que hay ahora, sí, pero parece que el mundo es las películas que le gustan mucho a la juventud ahora. Todos estos muertos vivos que andan caminando con la boca abierta, con pedazos menos de cara, qué sé yo, y que los directores de Hollywood, ¿no es cierto?, que tienen tanta imaginación, están muertos, pero los matan de nuevo y vuelven a vivir, y no sé cómo uno si está muerto puede después estar vivo, pero la cosa es así, son las películas. Pero parece que la idea es siempre la misma, son virus los que provocan a estos zombies. Así que parece que el futuro, más allá del plástico en los océanos, la deforestación, etcétera, etcétera, el smog, o sea, en todo, en la tierra, en el aire, en los mares, parece que el futuro no va a ser tan bueno para esta juventud que cree que todo lo que se hace está bien. Parece que no es así. Entonces, delito relativo a la salud animal y vegetal. Artículo 289, primero. El primer artículo es el 289. ¿Qué dice este artículo? ¿Cuál es la conducta que sanciona este artículo 289? El que de propósito y sin permiso de la autoridad competente propagar una enfermedad animal o una plaga vegetal será penado con presidio menor de su grado medio a máximo. Si la propagación se produjere, estoy leyendo el Código Penal, si la propagación se produjere por negligencia inexcusable, es decir, el primer caso que había leído era cuando la propagación la hacía a propósito, con malicia, con dolo. El segundo caso es cuando la hace culposamente, por imprudencia o por negligencia. La ley dice, si la propagación se produjere por negligencia inexcusable del tenedor, la negligencia inexcusable es aquella negligencia que no admite ningún tipo de justificación. Ninguno. Si la propagación se produjere por negligencia inexcusable del tenedor o encargado de las especies animales o vegetales afectadas por la enfermedad o plaga, o del funcionario a cargo del respectivo control sanitario, la pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio. Es decir, se baja la pena de presidio menor en su grado medio a máximo a presidio menor en su grado mínimo a medio. Es decir, de 3 años y un día a 5 años, se rebaja la pena a 541 días a 3 años. Se rebaja la pena. Siempre cuando se trata de un delito, es decir, cuando se realiza la conducta con malicia, a propósito, con dolo, siempre tiene mayor pena que cuando la conducta se realiza con culpa, imprudentemente o negligentemente. Sigue el artículo. Si la enfermedad o plaga propagada fuera de aquella declarada susceptible de causar grave daño a la economía nacional, se aplicará la pena asignada al delito correspondiente en su grado máximo. El reglamento determinará las enfermedades y plagas a que se refiere el inciso anterior. ¿Cuál es la acción que se castiga acá? Sea que se haga con malicia, con dolo, o se haga con culpa, de manera imprudente o negligente. La acción que se castiga acá es propagar una enfermedad animal o una plaga vegetal. Una enfermedad animal o una plaga vegetal. Bueno, en nuestros países, ¿no es cierto?, las instituciones, todas nuestras instituciones, desafortunadamente, funcionan mal. Todas. Básicamente porque no hay amor al trabajo. Más allá de que le pagan mal, qué sé yo.
más allá de eso. La gente trabaja solamente para recibir el sueldo, cumple para recibir el sueldo y cumple lo justo. Ejemplo, ustedes han visto las películas todas las películas que han visto que de repente un policía en los países serios, que yo llamo, que son los países del primer mundo, países serios, un policía, ¿no es cierto?, va en su auto de policía, ¿no es cierto?, va por una calle que se anda custodiando la ciudad y de repente lo llaman, no a él, sino que llama por la radio de todos los policías y dicen, mire, se está produciendo tal tipo de delito, le ponen un número para ser más rápido, se está produciendo tal tipo de delito en tal parte para que se concurra ahí. Entonces el policía que está más cerca, dice, yo, el patrullero 840, estoy a 3 cuadras, así que voy para allá. Y va derecho, o da la vuelta, o etcétera, y se va él se va para allá. En Chile, la misma orden, esto hace mucho tiempo, la misma orden. Carabineros se empieza a consultar ahí, ¿no es cierto? Se empieza a consultar. Oye, ¿cuánto rato queda para entregar el turno? Quedan como, 15 o 20 minutos. Ya, mira, ¿sabéis qué? Vámonos por esta calle y digamos que andábamos nosotros haciendo un control, o una redada, qué sé yo, y pum, y parten para el otro lado. Y que se encarguen los otros, los que andan en otra calle. Porque antes en las escuelas se enseñaba que aunque uno tuviera el oficio, ahora ya no hay ese oficio ya, porque hay oficios que ya no existen, aunque uno se dedicara a lustrar zapatos, tenía que lustrar bien los zapatos. Ahora no. Ustedes vayan, ustedes están estudiando, así que no les ha tocado todavía. Pero vayan a cualquier organismo público y yo les aseguro que si le toman los datos y se los transcriben en lo que sea, porque ustedes piden, no sé, pues ahora que van todos al registro civil a pedir, ¿cómo se llama?, que les den la clave única, y para darle la clave única le dan un carnecito. Yo les aseguro que algún error les van a cometer ¿cómo se llama?, en el documento que les entregan. Lo que significa además que les doy como dato de que siempre que vayan a un organismo público, cuando les den el papel que ustedes van a pedir, revísenlo. Revísenlo. Porque si se dan cuenta cuando ya se fueron, aunque se den cuenta el poquito, ya pasó el otro que le van a cometer el otro error, entonces hacen, no, mire, ya está ya dando la cola, así que tiene que sacar números de nuevo, etc. Desgraciadamente es así. Es así. Bueno, ustedes están en la época, ¿no es cierto?, en que uno es más altruista, cree más en las personas, en las cosas, en las situaciones. Sí, claro, tienen razón. Sí. Cuando uno es joven, uno cree en muchas cosas en este mundo. Desafortunadamente, con el tiempo se va poniendo más incrédulo uno. Entonces dice que es negativo. No es negativo, es la realidad, nada más que eso. Incluso yo le doy buenos consejos. Si va usted a buscar cualquier tipo de documento, revíselo. Es un buen consejo, ¿no? Sí. Porque en este trabajo que hago yo, de la cantidad de ese ¿cómo se llama?, que litigué en los tribunales, hasta hace poquito, me encontraba con estos problemas. Que uno iba a buscar una escritura pública y se había equivocado, ¿no es cierto?, el notario. El notario dice, no, es que el funcionario, bueno, en la notaría se habían equivocado en algo. O en el conservador, o en la gobernación, o en la intendencia, o el CEREMI. Digo, los funcionarios, da lo mismo, uno va a la institución, uno no sabe quién es el funcionario, no tiene idea. Así que les doy ese consejo. Siempre revisen el documento que les entregaron. Los que tienen auto y van a sacar la patente, vean cuando les entregan su patente, a ver si corresponde el número y si corresponde, ¿no es cierto?, el número de motor, el número de chasis y todo. A ver si está bien. A mí me ha tocado que me han dado, por ejemplo, que además uno paga por esas cosas. Me han dado, por ejemplo, ¿cómo se llama?, el seguro, y se ha escrito mal la patente. Bueno, yo les doy buenos consejos para que les vaya bien, no para que les vaya mal.
Entonces, ¿a quién se sanciona acá? Al que de propósito y sin permiso de autoridad competente propaga. Ese es el verbo rector, esa es la acción que se sanciona. Propagar. ¿Propagar qué cosa? A propósito, una enfermedad animal o una plaga vegetal. Y ahí hay una pena que va de 3 años y un día a 5 años. Y el que realiza la misma acción, pero la realiza por negligencia inexcusable, es decir, culposamente, la misma acción tiene una pena menor, un grado. Es decir, de 3 años y un día a 5 años se baja a 541 días a 3 años. Entonces, propagar una enfermedad animal. Bueno, por eso es que ustedes cuando van bueno, digamos cuando estaba todo normal, ¿no es cierto? Cuando estaba todo normal, qué sé yo, y podíamos transitar libremente, qué sé yo, uno iba, normalmente, digamos, lo más fácil para poner el ejemplo, cuando uno iba a Tacna. ¿Eh? ¿Qué revisiones le hacían? ¿Qué revisiones le hacían en la aduana cuando usted regresaba aquí a Chile? El SAC y aduana después, ¿no es cierto? Y la policía, por si usted tenía alguna orden de arresto, no sé. Pero en lo que corresponde ahora, el SAC y aduana. ¿Para qué le hacen esta revisión? Entre otras cosas, sobre todo el SAC, que es el que más se preocupa de esto, es para ver si las personas, ¿no es cierto?, traen algún tipo de animal o, ¿cómo se llama?, de vegetal que esté prohibido el ingreso a Chile. Esté prohibido el ingreso a Chile. ¿Cuántas veces se ha visto? Ustedes mismos a lo mejor conocen a alguien que tiene en su casa, ¿no es cierto?, un papagayo. O eso, ¿cómo se llama? Esos pajaritos que se llaman siempre unidos, siempre juntos, no me acuerdo, tiene un nombre. ¿Eh? O unas catitas de cierto tipo. Son de Australia. De Australia, de contrabando de Australia a América, a América Latina, o para qué decir a otros países que tienen mayor poder adquisitivo. Inseparables se llaman esos pajaritos. Pero también hay unas catitas, que no son los inseparables. Vienen de Australia. Porque dentro, como se llama, de los delitos internacionales, de los que generan más ingresos precisamente están estos delitos internacionales. ¿Cuál es el número 1 de los delitos internacionales? Tráfico de drogas. Número 2, tráfico de armas. Número 3, tráfico de blancas. Es decir, vender sobre todo a las mujeres como esclavas prácticamente. Y tráfico de animales y de vegetales. Y uno ve ahora, hay unos programas, ¿no es cierto?, en la televisión. Yo le digo a los alumnos nuestros que vean las noticias que son relacionadas con los ramos. Otros profesores le dirán de otros ramos, yo le hablo de derecho penal. Porque uno ve esto, hay reportajes ahora. Y se ve en las aduanas. El otro día, por ejemplo, en uno de estos canales internacionales que dan estos reportajes de las fronteras peligrosas, ahí habían mandado y habían mandado por encomienda los pescaditos cuando están chicos, que se llaman alevines, de unos pescados grandes, no sé cuánto, venían como 1000 en cada caja, en el agua y todo. Afortunadamente todavía venían vivos. Los traían de España para ingresar a los Estados Unidos. Lo mismo ocurre, como se llama, con todo tipo de especies. Con todo tipo de especies. Y entonces esos animalitos de repente pueden venir enfermos. Los que no mueren pueden ingresar enfermos. Y estas son las plagas, pues esta pandemia viene de un animal. Se está tratando de averiguar, porque todos los países serios
Primero están tratando de que este virus pase o se acabe o sea, hay una vacuna, algo, ¿no es cierto? Después van a dedicarse a investigar más profundamente si este virus, ¿no es cierto?, se creó por el ser humano o si se le escapó al ser humano o si apareció de un animal, etcétera. Por el momento, ¿no es cierto?, todos los países serios, bueno, nosotros también, pero nosotros no investigamos nada, están tratando de contener el virus nomás. Después vendrán las épocas de las investigaciones y de las sanciones, lógico, a los responsables. Ya se va a llegar al 1.000.000 de víctimas del COVID, ligerito. Ya se está cerca. Y que mueran 1.000 personas porque alguien está haciendo un experimento o porque alguien anda comiendo cochinada en determinados países del mundo, tiene que tener alguna sanción. Entonces, de eso se trata. Propagar, en este caso a propósito, una plaga vegetal o una enfermedad animal. Plagas vegetales. ¿Cuántas plagas vegetales hay en el mundo? Y específicamente en Chile. Las plagas vegetales son, que muchas veces derivan de las plagas de animales, claro, chicos, que son los insectos normalmente. Pero también hay plagas vegetales, hay ciertos tipos de hongos que también constituyen plagas y que también hay que combatirlas. De hecho, por combatir esas plagas se crean otros problemas, porque es difícil la vida en la tierra, si no es fácil. Precisamente los pesticidas y el uso indiscriminado de los pesticidas provoca a veces más daño de los que pretende evitar, porque ese es el objeto de los pesticidas, matar las plagas, matar las plagas animales y plagas vegetales. Pero claro, a veces se utilizan mucho y entonces se termina dañando al vegetal. Entonces, es difícil, todo es difícil. Y muchas veces, cualquiera que sea el gobierno, de cualquier tiempo, tiene que lidiar con varias cosas a la vez. Desafortunadamente, no es fácil solucionar los problemas. Es como la salud. Usted, para solucionar ciertas enfermedades tiene que dar remedios, ¿no es cierto? Pero los remedios, ¿no es cierto?, que matan la enfermedad también pueden matar células buenas o sistemas de células buenas, porque los remedios no matan una célula, matan de varias células. Si tomamos, por ejemplo, las drogas que se combaten y que según algunos creen que la solución está por... No, si las drogas las vendieran en la farmacia no habría problema, porque así estaría todo ordenado y entonces los drogadictos irían a la farmacia y comprarían, y no habrían traficantes. No habrían traficantes, habrían 10 veces más de traficantes. Porque el problema de la droga es que crea hábito y crea dependencia. Precisamente para definir una sustancia de cualquiera de los tres reinos de la naturaleza como droga, tiene que establecerse que crea hábito y dependencia. Si no, no es considerada droga. Y entonces, esa droga provoca, cuando no se la consume, el que ya está consumiendo, provoca lo que se llama el síndrome de abstinencia, que significa que cada vez necesita más de la misma droga, mayor cantidad y mayor calidad para provocar el mismo efecto inicial. Y por eso que el que empezó a lo mejor consumiendo marihuana, pasó por la cocaína, pasó por la pasta base, pasó por la combinación de estas, llega a la heroína y después un verdadero zombie que realiza o comete cualquier delito para conseguir su droga. ¿Por qué? Porque el cuerpo se la está pidiendo. Así que las drogas son malas. No, las drogas son buenas, muchas de ellas. De hecho,
la mayoría de las drogas producen efectos positivos. La droga de la cual se extrae la marihuana, que se obtiene de la amapola, cuyo país principal de plantación y de exportación es Afganistán, y donde primero se aprovechaban los rusos, ¿no es cierto?, de la amapola en el tráfico ilícito, y ahora seguramente los norteamericanos, porque antes estaban ocupando Afganistán los rusos, tuvieron como 40 años y ahora están los norteamericanos, no sé cuántos años llevan más. Los dos aducen diferentes motivos buenos, pero el hecho es que están ocupándolo. ¿Por qué? Porque hay esa mina de oro ahí también, que se llama la amapola. La amapola, ¿cuáles son los efectos farmacológicos? Es decir, cuando uno habla de fármaco, habla de remedio. Y cuando habla de remedio, está hablando de cuidar la salud. Cuando se utiliza bien, se utiliza, ¿no es cierto?, como una sustancia que quite el dolor y que provoca somnolencia y que induce al sueño y provoca el sueño. ¿Es necesario o no esas sustancias con las cuales se elabora la anestesia para las intervenciones quirúrgicas? Es importantísimo. ¿A quién operan sin anestesia de una operación, digamos, menor incluso? A todo el mundo. Para todos se utiliza la anestesia. Y entonces, como se llama, bien utilizada, claro, pero si se utiliza como heroína, así, para ver pájaros amarillos con rojo, etcétera, y para ver a Drácula, etcétera, sí, entonces no. Porque primero no se la recetó un médico porque no la necesita, y segundo porque usarla cotidianamente le va a provocar habitualidad y después no va a poder dejarla. Y cuando usted la deja se le provoca, ¿no es cierto?, el síndrome de abstinencia, que es un síndrome tremendo. Dolores, convulsiones, etc. Es decir, cuesta, de eso estoy hablando, cuesta solucionar las cosas. Por eso que en este artículo se sanciona al que dolosamente, es decir, con malicia, o culposamente propaga una enfermedad animal o una plaga vegetal. A ese es al que sanciona. Y las penas, ¿no es cierto?, varían dependiendo si es una conducta que se realiza dolosamente o si se realiza culposamente. Y también tiene en cuenta el legislador si la enfermedad o plaga que se propaga fuere de aquellas declaradas susceptibles de causar grave daño a la economía nacional. Claro, porque hay algunas, ¿no es cierto?, de estas plagas que provocan grave daño a la economía nacional y otras que no provocan ese daño. No provocan grave daño a la economía. Otras provocarán algún daño, pero no grave. Y ahí se aumenta la sanción de nuevo. Habíamos empezado en el presidio menor en su grado mínimo a medio, cuando la acción era con culpa. Habíamos seguido en su grado medio a máximo cuando la acción era dolosa. Y si esta acción dolosa encima es de aquella declarada susceptible de causar grave daño a la economía nacional, se aplicará la pena al delito correspondiente, es decir, a la conducta que se realizó con malicia, a propósito, en su grado máximo. Es decir, va a tener siempre, no de 3 años y un día a 5, sino que va a tener siempre 5. Ahora, un reglamento determinará las enfermedades y plagas a que se refiere, ¿no es cierto?, este inciso en este caso. Ahora, cuando la propagación se produjere por negligencia inexcusable del tenedor o encargado de las especies animales o vegetales afectadas por la enfermedad o plaga, o del funcionario a cargo del respectivo control sanitario, la pena será de presidio menor en su grado mínimo a medio. El tenedor o encargado o del funcionario a cargo del respectivo control sanitario.
Fíjense ustedes que en Estados Unidos han ido aumentando de una manera tremenda, sobre todo en el estado de Florida, un tipo de boa. Las boas son constrictoras, son grandes, ¿no es cierto? Un tipo de boa que ¿cómo se llama? Que es súper peligrosa por el tamaño que tiene. Me parece que hasta el momento en Estados Unidos, no estoy seguro, pero por la cantidad que se han descubierto, en cualquier ciudadano puede tener él como mascota un animal de estos peligrosos, no peligrosos, peligrosísimos, como esta boa constrictora. Imagínense una boa de 5 metros o más. Son parecidas a las anacondas, de colores más fuertes, más brillantes, más bien amarillas. Esta la trajeron, ¿cómo se llama? Esta la trajeron de otros países, de otros continentes. Me recuerdo haber visto ¿cómo se llama? Un reportaje en el que, por suerte, el dueño de la boa, de una de estas boas, no fue muerto por su propia mascota. No fue muerto por su propia mascota. Porque uno no sabe qué es lo que piensan los animales. No se sabe. Más o menos los naturalistas y los biólogos, como se llaman, de animales, han estudiado y saben mucho de comportamiento, pero no saben, pues si no se sabe ni siquiera del ser humano cuál es el comportamiento exacto que va a tener en un momento determinado. ¿Cómo lo van a saber de un animal? Y entonces fíjense ustedes, jóvenes, que este señor en Estados Unidos, que tenía esta boa constrictora, es decir, la que mata por contrañir, ¿no es cierto? Lo va apretando cada vez más hasta que lo revienta. Hasta que lo revienta. Y esto pasa también sobre todo con niños en África. Este caballero, la boa de repente, no sé, pues, estaría de mal humor y le fue, ¿cómo se llama?, a hacer cariño, a dar comida, no sé, y la sacaba la boa, no la tenía todo el tiempo, parece que para dormir la entraba nomás ahí a la jaula que tenía. Y durante el día parece que la sacaba, que sé yo, para darle de comer. Y la boa, no sé, de a poco, así, no se dio cuenta, este hombre lo empezó como a envolver, a apretar, y de repente se dio cuenta que la boa lo que quería era matarlo. Y ya lo tenía casi listo, y llegó a visitarlo un vecino, un amigo sería, un vecino. Y lo buscó primero en la casa y como no lo encontró, y bueno, y fue porque vio la puerta abierta, no sé, la tenía como en una especie, ¿cómo se llama ahí?, de un galponcito, una cosa así. Y vio que estaba la boa, ya lo tenía listo a enrollado, y ya no lo estaba dejando casi sin respiración. Y por ahí, como pudo, se las arregló, ¿cómo se llama? Y con un cuchillo grande, ¿no? Con un cuchillo grande, le enterró a la boa, ¿cómo se llama?, varias cuchilladas, no a la primera. Y logró, ¿cómo se llama?, hacer que la boa lo soltara. Bueno, hay gente que dirá, no, sin nada que ver, las boas no hacen nada. No sé, yo prefiero los gatos y los perros, a pesar de que hay perros que son bravísimos, ¿no? Pero ya hay gente que, por lo menos en Estados Unidos, parece que puede importar de todo, de todo. Entonces aquí el verbo rector es propagar la enfermedad animal o la plaga vegetal. ¿Quién puede realizar esta conducta? Cualquier persona, porque la ley dice el que, o sea, cualquier persona. A veces la ley señala quiénes son los que pueden realizar la conducta. Por ejemplo, dice el empleado público. No, acá es un sujeto indeterminado, cualquiera de nosotros, que sea mayor de 18 años, evidentemente.
el qué. Y ya les expliqué que la conducta, ¿no es cierto?, es respecto de aquellas personas que actúan o con malicia a propósito o lo hacen con culpa. Un segundito, por favor.